pai de Cuba. O hasta ayer vengo y me go a ver un Diego mensaje de ya voy a mandar un día para Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Anambopí. Cumplimos 37 años, ¿verdad? 37 años de un transitar muchas veces complicado y otras veces agradable. Todo lo que estamos acá ya tenemos nuestros buenos años dentro de la institución. Y en particular quiero recordar acá a Porfiria y Pastora, que son parte de la fundación original del Ateneo, ¿verdad? Ellas estaban en la licenciatura estudiando cuando con otros dos compañeros nos reuníamos en el año 1984. Uno de ellos es el profesor Carlos Ferreira y otro que ya con el tiempo, por una cuestión de trabajo que era más rentable para él era veterinario, un compañero nuestro llamado Arnaldo Valenzuela. Nos reuníamos en Lambaré y en la casa justamente de él, allí cerca, frente a la cancha del Capitán Figari. Y allí conversábamos y nuestra preocupación era cuando eso que prácticamente poco o nada se hacía por el guaraní. Baja Iguazú, Quirino Iguazú, esperamos. Había entonces una asociación de profesores de lengua guaraní del Paraguay que estaba presidida por el profesor Pedro Moliniers y donde por muchos años, hasta la creación del Ateneo, yo fui el secretario de esa asociación también. Y el problema que había era que los profesores de guaraní éramos muy pocos cuando eso. Yo hablo de 1984 cuando comenzamos a conversar del Ateneo y antes de eso yo como profesor entré dentro de ese grupo en el año 1980, ¿verdad? Y aproximadamente había unos 600 profesores, digamos, en todo el Paraguay cuando eso. Pero digo Paraguay era más acá Asunción que cualquier otro lado. Y entonces lo único que había cuando eso como posibilidad, como asociación, era anualmente hacer una especie de congreso. Siempre se hacía en noviembre. Y también un local casi habitual para nosotros era el que hoy día es el Colegio Nacional de Niñas, o en ese momento creo que era la Escuela de Comercio 2 también funcionaba allí. Y entonces nosotros lo que hacíamos era reunirnos allí, venían unos profesores, 50, 100 profesores, y se hacían unas capacitaciones, porque eran muy pocos los colegios que en ese momento enseñaban guaraní. De hecho se podían, como decía, contar con los dedos de la mano. Y entonces pasó el tiempo y nosotros con estos compañeros nos dimos cuenta y decíamos, vaya Iguazú, y por abajo, tapeo, pues teníamos otro problema, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos a estudiar la licenciatura en guaraní, teníamos algunos profesores y profesoras que consideraban a la licenciatura como un tope, ¿verdad? Y también era un tope que estaba reservado para unos cuantos. Al momento que nosotros a veces le decíamos necesitamos traer más gente, habían entre ellos algunos que nos decían, ¿y para qué? No te contengo, me condena profesor tuyo, era Boejar. Y era así como una especie en el fondo, una sensación un poco desagradable porque era una forma de marginar a mucha gente que quería también estudiar la licenciatura. Y en el fondo era un poco mantener un espacio de poder para unos cuantos licenciados en lengua guaraní que había cuando eso. Era muy poca gente cuando eso. Probablemente lo que es la licenciatura en guaraní en ese tiempo, contando hasta con los dedos en la mano también, como decía recién, si es que había 15, 20, eran todos, ¿verdad? El año que yo entré a hacer la licenciatura, en 1981,
Y acá Petrona también, creo que a María Antena también le tocó hacerlo también, esa promoción de hasta 3 años, ¿verdad? Recién a partir del 2000 la carrera comenzó a tener 4 años de duración. Y bueno, y entonces cuando nos metimos allí a estudiar, había en el tercer año un solo estudiante. Y la carrera no podía, por una cuestión legal, funcionar con menos de 20 estudiantes, ¿verdad? Por curso. Y nunca jamás esa carrera se cerró, porque el rector de la Universidad Nacional, el doctor Dionisio González Torres, de feliz memoria para nosotros, fue el que siempre dijo: esta carrera no se va a cerrar. Yo tuve la oportunidad de trabajar muy cerca de él en el rectorado y siempre tenía la oportunidad de conversar. Me solía llamar, me preguntaba de las actividades del Ateneo, junto con otro profesor muy querido, el profesor Roberto Melgarejo Rossi. Y era un poco esa la preocupación que el propio rector tenía, ¿verdad? Y eso mostraba también que no había mucho interés en estudiar guaraní con eso. Entonces, recuerdo que en una oportunidad, estando en el tercer año, el único estudiante era Octavio Ramírez. También un tiempo vino, estuvo acá con nosotros, ¿verdad? Allá le conocía yo del colegio, siempre usaba unos anteojos muy grandes y la gente en el colegio le llamaba Toyota, ¿verdad? Pero una idea muy marcante porque él se sentía y ser como un vehículo, una camioneta Toyota, decía, ¿verdad? Y por otra parte le decíamos Lubaca, pues no veía bien, ¿verdad? Entonces todo eso me viene al recuerdo y él era el único estudiante y todos los profesores venían para dar clase con él. Allí faltaba el alumno y se podía el profesor. Y recuerdo que en una de esas ocasiones, uno de los profesores, que en ese momento era el presidente de la Academia de Idioma, la Academia Paraguaya del Idioma Guaraní, que era la segunda academia que se creó, se había creado en 1975, era el doctor Rigoberto Granda, profesor de etimología en el último año. Y entonces él era anestesista, anestesiólogo, y trabajaba en el IPS, y él recibe, y cuando eso no había celulares, era solamente el teléfono en línea baja, y ya cuando llega al Instituto de Lenguas allí sobre Estados Unidos y Mariscal Estigarribia, recibe una llamada y le piden que urgentemente vaya al IPS. Había una cirugía en la que él estaba nominado para la parte de anestesia, ¿verdad? Y él tenía que tomarle el examen a Octavio Ramírez. Entonces, ¿qué hizo el profesor? Recuerdo bien. Le llevó con él a todo su vehículo y el profesor en la sala de cirugía y pegaba al lado al cuidado una enfermera a Octavio Ramírez rindiendo el examen, ¿verdad? De esa historia hay muchas, ¿verdad? En el segundo estaban 2 estudiantes, en el tercero yo tuve la circunstancia de haber estado 2 años en el tercero, y en el primer año me tocó a mí compartir con 3 compañeros, 3 de ellos, perdón, yo era el cuarto, 3 de ellos venían de Villeta, y son los hermanos, hasta ahora está Arsenio Villalba, Lucía, que falleció, ella estuvo haciendo la maestría acá con nosotros, terminó y después falleció, lastimosamente. Y el hermano menor de ellos, que es Rubén. Wow. Yo me quedé el siguiente año y allí fue cuando tuve como compañera a la que fue secretaria general del Ateneo cuando se fundó, Lorenza Cuevas, que lastimosamente también falleció. Otra compañera nuestra que más que al tema de guaraní en ese momento se dedicaba, ella confeccionaba vestidos de novia en una casa que estaba allí sobre 25 de mayo y yo creo que se llamaba la Casa de las Novias. Ella se pasaba todo el tiempo en el tema de la costura, pero estudiaba guaraní porque quería en algún momento ejercer la profesión. Y por último estaba otra compañera que se llamaba Susana Valdés, que después se casó con un militar de caballería y fue al interior, llegó a enseñar guaraní. Bueno, y el cuarto estaba en ese grupo fui yo.
nosotros terminamos y, como les estoy contando, el promedio era 1, 2, 3, 4 estudiantes, pero la carrera nunca se cerró por obra y gracia del doctor Benicio González Toro. Que inclusive, yo recuerdo que cuando se produjo el golpe, él estuvo en el grupo que finalmente llevó adelante el golpe del 2 y 3 de febrero, y cuando cae Stroessner y sube Rodríguez lo nombra el ministro de Educación. Y siendo ministro, él venía a dar clases, nunca jamás faltó a sus clases. Los lunes a la tarde era un horario sagrado para de 6 hasta las 8 o 9 de la noche él estaba, y estaba a su cargo una materia que se llamaba Cultura Guaraní y Folclore Paraguayo. Para esas asignaturas es que él escribió los 2 libros que hasta hoy se usan, ¿verdad? Y que eran producto de un trabajo de investigación de él. No se olviden que él era médico, él era hematólogo, era una persona muy reconocida en su profesión, varias veces premiado, distinguido en varios lugares del mundo. Y él, para los alumnos, primero hizo el libro de folclore paraguayo, y casi 2 años después publica el libro que se llama Cultura Guaraní. Los 2 libros estaban dedicados a los estudiantes de la carrera que eran alumnos de él. Y gran medida eso reflejaba el aprecio que tenía él por el tema del guaraní. Y después ya publicó otro que es Toponimia Guaraní del Paraguay, catálogo de plantas medicinales guaraní, ¿verdad? Y cuando finalmente nosotros, después de conversar entre nosotros, decidimos crear un espacio que iba a tener como intención hacer actividades más periódicas. En ningún momento todavía, en ese momento que era 1984, nosotros no teníamos en la película esto de hacer cursos de guaraní y otras cosas, ¿verdad? Entonces, después de conversar, la intención era hacer por lo menos una actividad cada mes. Lo que la asociación de profesores hacía una a fin de año, nosotros queríamos hacer una cada mes para que haya más difusión del guaraní, para que se escuche más. Entonces, ¿qué hicimos al empezar el año 85? Comenzamos a conversar con los estudiantes de la carrera, y fue allí justamente que estaba en el tercer año, ya en el último año, junto con Porfiria estaba María Elvira de Campos, María de la Manso del Agüero, entre otros. Y lo que finalmente comenzamos a conversar con todos, le decíamos: ¿qué les parece si acá en el Instituto de Lenguas creamos una institución? Porque todo el mundo estuvo de acuerdo. En ese momento se integró, trabajó más de cerca con nosotros, inclusive su casa fue sede de varias reuniones de María Elvira Martínez de Campos. Y recuerdo que en una de esas ocasiones era qué nombre le íbamos a poner a la institución. Entonces surgieron Círculo, Centro, y hasta que justamente María Elvira propuso el nombre de Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, porque el planteamiento que nosotros hacíamos no era en el formato, como se dice, como academicista, un profesor y un grupo de estudiantes que escucha y no dice nada. Lo que tenía que ser como un Ateneo donde todos conversan y todos saben y todos se ayudan y entre todos se aprenden, ¿verdad? Y con ese criterio le pusimos el nombre de Ateneo. Ya estaba todo, y el director del Instituto de Lenguas era un oftalmólogo, también encantadísimo de guaraní, el doctor Honorio Campuzano, ¿verdad? Y cuando le planteamos a él, fuimos con María Elvira de Campos, le hablamos al doctor Campuzano y le dijimos que queríamos crear esa institución dentro del Instituto de Lenguas. Y cuando le planteamos, él nos dijo: yo por mi parte no tengo problema, pero no se olvide que estamos dentro de la universidad y acá la palabra mayor es el rector. Pero tenía la ventaja que es profesor de la casa. Y entonces, con eso de por medio, tomamos la iniciativa y fuimos a conversar con él. Era más o menos agosto, cerca del día del idioma guaraní. Conseguimos la entrevista y cuando llegamos junto a él, muy amablemente nos recibió y le planteamos: sí, que poca turada, timba y porá, vea,
baretereta, guaraní, de todo un poco. Y surgió del propio rector que sea un patrimonio de la universidad. De allí que la primera denominación que siempre tuvo el Ateneo fue Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Asunción. Claro, dentro de la denominación usar ese nombre, pero obviamente sin formar parte del presupuesto ni de nada. Era una cuestión honorífica, ¿verdad? Vincular a los estudiantes de la carrera con su universidad y con la lengua guaraní. Ya cuando tuvimos la luz verde, entonces comenzamos a ver las fechas y finalmente quedó establecida el 23 de septiembre para hacer la asamblea de constitución del Ateneo. Y entonces, cuando eso, nosotros procedimos a hacer entre los egresados, los estudiantes del tercero, segundo y primero, y los profesores, ¿verdad? Entonces era que habían representantes de cada uno de estos estamentos en la asamblea original. Y la presidencia le tocó al profesor Pedro Moliniers, que inclusive una cosa que yo siempre le reconocí eso a Moliniers. Con Moliniers teníamos nuestros encuentros, nuestros desencuentros. Muchas veces nos discutíamos, pero a muerte por ciertas cosas, cuando el tema de la asociación de profesores antes del Ateneo. Pero era una cosa inevitable, ¿verdad? A veces mandaba al diablo, yo también, y después a poco tiempo venía a mi casa y me dijo que ya se envié. Bueno, y solucionamos temas así, ¿no? ¿Verdad? No había psicopamina ni ya se envié, llegué más en día ya. Bueno, y cuando le planteé esto, digo esto porque él bien podía haberse opuesto a la idea, porque ya había una asociación y esto sería en adelante una competencia. Y él era profesor de la licenciatura en lengua guaraní también. Obviamente estaba perfectamente integrado. Yo cada vez que teníamos las reuniones le comentaba a él cuáles eran los pasos que íbamos dando y llegó el momento de que hablamos del tema de la asamblea y él me dijo, sea falta, me meta breve. Y conseguimos, por ejemplo, que el nombre de los profesores esté Natalia de Canese, que estaba cuando eso como ayudante de una cátedra de metodología, donde estaba una profesora que después falleció, la profesora Ana Manarini, y la otra profesora que fue el nombre de los docentes fue la profesora Celsa Dávalos. Celsa Dávalos, de Céspedes, que un tiempo vivió por acá cerca. Y tuvimos la oposición sistemática, una profesora que ya la antes también falleció, la profesora Selva Duarte de Franco, que nunca quiso saber nada de eso, ¿verdad? Ella siempre sostenía que eran los que estaban allí y nada más que ellos podían ser licenciados. Y nosotros le decíamos, este es un espacio donde tiene que haber más gente y donde más gente tiene que prepararse para continuar la carrera después. Que siempre fue, esa es la visión que nosotros tuvimos, ¿verdad? En algún momento formar toda la cantidad de gente que pueda comenzar a trabajar y formar a otra gente. Bueno, entonces se hace finalmente la asamblea, el presidente de la asamblea fue el profesor Moliniers, se hace todos los comentarios, y todo, se procede a la elección de la comisión directiva. Y fue allí entonces que ya me cupo la oportunidad de ser el presidente. Vicepresidente fue la profesora María Elvira de Campos, la secretaria general fue la profesora Lorenza Cuevas, el tesorero fue un bancario, una cosa que en ese momento los empleados, sobre todo los bancos de fomento, necesitaban categorizarse. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a buscar en toda la Universidad Nacional de Asunción carreras más cortas, ¿verdad? Y se encontraron con guaraní. Muchos de ellos ni siquiera hablaban guaraní, no, era uy, bebé, toma, jame. Y bueno, y uno de esos pocos que finalmente se volvió un fanático del guaraní fue Cristóbal Campuzano. Cristóbal Campuzano Méndez, que justamente en estos días estuve hablando con él se convirtió en el tesorero del Ateneo, ¿verdad? Olvidé decir, la profesora Lorenza Cuevas era la secretaria de Relaciones y la secretaria general fue María Eva Mantes de la Huevo. Bueno, un segundito. Una cuestión muy importante dentro de todo esto es entonces que cuando
semana después se hizo el live oficial, que fue el día 30 de septiembre de 1985. O sea, el acto público que hizo en el Instituto de Lenguas el 30 de septiembre de 1985. ¿Qué digo que después vino? Y después de eso ya vinieron las actividades que estuvimos haciendo, lo de la Semana del Indígena, la serie de jornadas sobre lingüística guaraní en marzo, la Semana del Indígena en el mes de abril, la Semana de los Casos de Ñuembeú en mayo, ¿verdad? El mes del idioma guaraní en agosto. Y ¿qué es lo que después pasó también? Que en 1988, de la mano de Cecilio Coronel, profesor compañero mío de promoción, él, gracias a Moliner, consiguió para su lugar de trabajo en Caguazú. En 1981 le estaba trabajando allá. Y entonces, cuando en algún momento Moliner fue a abrir un curso de Nidelwap en el Coronel Romero, la gente de Caguazú se enteró de eso y le pidió al profesor Cecilio si a través del Ateneo no se podía abrir el curso. Entonces recuerdo que él vino, yo estaba viviendo acá en Fernando, llegué a mi casa y me dice, y Catricina me dice que ya pueda ir. Allá llegó no da permiso la y de lugar a crear año le cuestionó, año meta la clase a tener obrera, luego a crear ya puesta la certificación. Pero fuimos y hablamos con el profesor Andrés Aquino, conseguimos, en este caso la anuencia, se habilitó la carrera y nosotros habíamos empezado en 1988, por esa circunstancia, el primer curso de lengua de Caguazú. Y ese curso terminó en el año 88-89, cuando todavía eran 2 años el profesorado a nivel nacional, no solamente como guaraní. Y terminó en el 89, recuerdo que el propio rector de la universidad, el doctor Luis Berganza, fue a la colación a Caguazú. Y termina eso con una primera promoción de profesores formados por profesores del Ateneo, pero titulados por el IELBA, donde al final también tuvimos un pequeño inconveniente financiero porque nuestra cuota era 5.000 guaraníes y nosotros también le pusimos un costo igual de 5.000 guaraníes al diploma. Resulta que después nos encontramos acá con la sorpresa de tener que pagar 50.000 en el IELBA. Un lío enorme, pero bueno, negociamos hasta donde pudimos, bajamos a 25.000 y bueno, con todo eso tuvieron sus títulos. Y a partir de allí ya empezamos el trabajo por cuenta nuestra, con nuestros planes, programas de estudio, que después sucesivamente fueron reconocidos en el 1985, ya estando Nicanor Duarte en el ministerio. Luego en el 99, con la presencia entonces de esta profesora que es de ¿cómo que se llama? Esta Melissa que está en la comisión de Soto, sí. Bueno, con ella nosotros conseguimos el profesorado en la modalidad de educación a distancia. Fuimos los únicos en Paraguay que en el 99 ya teníamos profesorado a distancia. Y finalmente, ya conocido por ustedes, 2005, la ley 2574. Entonces, este recorrido que hago nomás es para siempre refrescar la memoria. Probablemente algunos de ustedes no saben el origen de todo esto y es importante para todos saber un poco, ¿verdad? Es lo que genera el sentido de pertenencia. Y a partir de allí, entonces tenemos siempre la posibilidad de seguir creciendo más. Eso que empezó con 3 personas, hoy nosotros contamos siempre con orgullo y el día pasado, miércoles, porque tuvieron la ceremonia con Radio Libre, Benjamín Fernández contaba a boca grande allí que son 137.000 egresados. Luego le damos la referencia de más o menos unos 100.000 y más que terminaron el curso básico, unos 27.000 le decíamos, y después unos 10.000 licenciados. Somos todos, le dio 137.000. Así que eso es lo que tenemos hoy. Hoy estamos celebrando acá en familia con ustedes y un premio que, por más que se me haya otorgado a mí, en el fondo lo que hace es reconocer el trabajo sacrificado del Ateneo. El bien decía en un momento, es una institución que trabaja por autogestión. Es lo más difícil en Paraguay. Es fácil trabajar cuando uno tiene dinero que viene del Estado o que puede proveer a algún organismo internacional. En el caso nuestro, lo hemos hecho, como dice nuestro amigo Alfredo Aechen, a pulmón,
cada uno colaborando con esa gran cooperativa que finalmente eso es la Ateneo. Y yo le incito, les deseo a todos lo mejor, que hagamos siempre el esfuerzo para que nuestro Ateneo siga creciendo, así como hasta ahora, que sea el doble y el triple después. Y sobre todo acá, a los jóvenes que hoy trabajan en la oficina, y que ya están estudiando y que van a ser profesores dentro de poco, son los que van a continuar la labor. Hoy nos pone muy contentos que los hijos de los que estamos acá están una representante de todos los hijos que ya son profesores de guaraní. Yo en mi caso tengo la satisfacción acá de que Jorge sea hoy día parte del Ateneo y los cuatro hayan estudiado, pero él es el que son la brecha, ¿verdad? Y continúa. Así es que por allí también Meli en este momento que es su esposa, ¿verdad? Está trabajando con nosotros. El caso de Uber, hijo, ¿verdad? Que también está acá con nosotros. Nelson y Miriam tienen a sus hijos, en esto también. Selva trabaja con sus hijos. En fin, allí está Porfiria con Silva, que es profesor, licenciado guaraní. Todo eso nos pone muy contentos y demuestra que nuestro proyecto original de que siempre exista alguien que continúe la historia, tenemos suficiente gente que va a continuar la historia en cualquier momento. Muchísimas gracias. Voy a parar a ver el tema de primer y tenemos más que comer acá. Un ratito.